Muy bien, 9 de la mañana, 23 minutos. Vamos a contarles algo, un trabajo interesante, porque el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos COVID-19, conocido como GIAD, publicó un informe sobre los efectos de la reducción de la movilidad en la segunda ola de COVID-19 para un grupo de países con características de alguna forma similares a Uruguay. Para conocer detalles de este trabajo, de la investigación y los resultados que arrojó justamente la misma, vamos a recibir a uno de los autores, que es Álvaro Cabana, que es biólogo, docente de la Facultad de Psicología, integrante del GIAD y también del GACH, del Grupo Asesor Científico Honorario que trabaja en respaldo a la presidencia. Lo primero, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Lo primero que te quiero preguntar es cómo surgió la idea de llevar adelante este trabajo, sobre la base de qué se motivaron para hacerlo justamente. Bueno, durante todo el 2020 estuvimos haciendo un seguimiento de lo que era la pandemia en Uruguay, por supuesto, pero también en otras partes del mundo. A mí me interesaban mucho los países como Australia o Nueva Zelanda, que mantuvieron como el cero en el marcador, ¿no? Australia tuvo un pico muy pequeño en julio y después tuvo números muy bajos. Entonces, desde más o menos noviembre, diciembre, que empecé yo primero a bajar datos de incidencia de casos, de testeos para varios países del mundo y me empecé a mirar como Paraguay o Australia, casos que como Uruguay, por un momento, o Costa Rica, mantuvieron en zona verde, digamos, con muy baja incidencia, y que en un momento la incidencia empezó a subir muchísimo. Y en donde países que eran los números confiables, digamos, que testeaban mucho como Uruguay. Claro, con datos confiables. Por supuesto. En particular, mucho testeo y resultados, digamos, comprobados de alguna manera. Exacto, exacto. Si uno mira la primera ola que empezó en marzo, abril, en muchos países, particularmente en Europa, es claro que no estaban testeando lo suficiente. Entonces, a partir de julio más o menos, que en todos los países, o en muchos países, la situación de testeo se empieza a normalizar, no en todos, pero muchísimos, ahí los datos son muy confiables y nos permite ver que hay países que tenían, como estaba Uruguay hasta octubre más o menos, con una situación bastante controlada, con brotes puntuales que se atendían, con mucho testeo, pero que en varios países, antes que Uruguay, yo empecé a ver que se empezó a subir, a disparar la cosa, exactamente. Entonces, muchos países tomaron más medidas ante los nuevos casos. Y muchas de esas tenían que ver con las restricciones de movilidad. No necesariamente cuarentenas ni lockdowns así, confinamientos. No confinamientos obligatorios, Había de todo en el menú. Claro. Es un menú muy grande con muchas cosas y algunos países como Australia particularmente son bastante radicales y fueron a un confinamiento bastante fuerte, pero no todos optaron por ese camino. No sé si Israel estuvo, por ejemplo, dentro de lo que fue la consideración, pero Israel fue un país que tuvo restricción fuerte antes de comenzar con la campaña de vacunación que ha sido exitosa. Exacto. Bien, ¿en cuántos países en total fueron los que se analizaron? Nosotros partimos de todos los países disponibles, que son más de 100, pero eliminamos o nos quedamos con los siguientes, con los países que tuvieran un esfuerzo de testeo muy bueno, comparable con el Uruguay. Eso ya te reduce bastante la muestra de países a considerar. Después queríamos sacarnos todas las islas de 100.000, 200.000, 300.000 habitantes, porque son, sí, no tienen casos, pero son una isla en el Pacífico. Claro, no les llega a nadie, por decirlo de no alguna manera. Llega a nadie y tienen un caso y es fácil de controlar la cosa. Y después, países que tuvieran en algún momento la zona verde de Harvard, o sea, menos de un caso por cada 100.000 habitantes en un promedio semanal. De estos 23 países, ¿cuál podríamos decir, sobre la base de lo que quisieron investigar, es el espejo más parecido a Uruguay? Era difícil saberlo. Yo voy por Portugal, quizás. ¿Portugal? ¿Costa Rica? Costa Rica no está en no estaba en el análisis. No, porque partimos de julio. Portugal puede ser una situación espejo a Uruguay. A ver, me gusta Portugal o Grecia, o algunos países de Europa Central, porque también tienen esa cosa más latina. Porque acá el componente cultural es muy fuerte, incide mucho en el comportamiento de las personas, y ahí no teníamos, en el conjunto de datos, no teníamos esa información. ¿Cómo trabajaron sobre la base de datos para justamente desmenuzar todo esto? Bueno, ahora, gracias a Internet y las capacidades de cómputo muy grandes, hay un esfuerzo internacional muy grande. Creo que nunca pasó esto en una pandemia mundial, de mucha gente colaborando. Hay mucha cooperación entonces, muchísima, ¿no? Entonces hay ya un paquete, como que uno se baja de un programita y ya tiene todos los datos actualizados. Abro un paréntesis, es increíble que tengamos que tener una pandemia para poder llegar a esto, ¿no? Sí, bueno, digamos que todos nos reconvertimos, también todos tenemos trabajos. Lo podríamos haber hecho antes. Más o menos, pero todos trabajamos de otras cosas y en esta pandemia mucha gente se recicló un poco a trabajar en esto.
Bueno, voy a los resultados. A ver, ¿cuáles son las principales conclusiones del informe? Este es el segundo informe, ¿no? ¿O el primero? Bueno, de este tema de movilidad Sí, es el primero. el primero. Pero es el reporte número 11. Claro, han que hecho sacó el reportes de otra índole. Exacto. Sobre movilidad, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes sacan? Bueno, que primero que cuando, ya sea por medidas del gobierno, digamos, o por las autoridades, o porque la gente se aísla en su casa, básicamente, cuando se reduce la movilidad, la incidencia baja, los casos nuevos bajan. O sea, hay una forma de achatar la curva es quedándose en casa o reduciendo la movilidad. Eso, había un clima, me parece a mí, sobre finales del 2020, de que, bueno, como a países como Argentina, que habían tenido mucha restricción de movilidad y al final, bueno, los resultados no fueron los esperados. Me acabas de sacar la palabra porque te iba a preguntar por Argentina, porque Argentina tuvo un confinamiento muy, muy largo, con las excepciones que la normativa del gobierno argentino preveía, y no fue efectivo eso, ¿no? ¿Argentina no es un ejemplo para esto, por ejemplo? Bueno, es discutible que haya sido efectivo. Quizás no fue eficiente. Ajá. Pero si uno mira los números cuando estaban en confinamiento, nunca se despegaron los números como se despegaron después cuando se fueron de confinamiento. Entonces es relativo. Quizás no fue en retrospectiva, con el diario del lunes uno puede decir que sí, capaz que podrían haber hecho otra cosa o manejado de otra manera la pandemia. Pero lo que no tenemos es la Argentina sin confinamiento. No sabemos cómo hubiera sido eso. En todo caso, no es el ejemplo quizás de país estrella para copiar un modelo de intervención. Claro. Otros países lo hicieron mejor. Y para que la gente entienda, cuando hablamos de la reducción de movilidad, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿Restricción de circulación de personas en la calle, de transporte público, de vehículos, ¿a qué? Todo ese tipo de cosas. El tema de la movilidad no es que las personas se muevan solas en su casa. Si uno va a la Rambla y camina 3 kilómetros y no ve a nadie, o uno viaja en auto 6 horas y no ve a nadie, la movilidad en sí misma no genera riesgo de contagio. Es la movilidad en eventos sociales, en lugares donde uno usa tapabocas, está muy cerca del otro. Es ese tipo de más bien cosas cotidianas que sí se ven en la movilidad. Entonces uno, más que la movilidad es una forma de ver cómo la gente va y se junta en reuniones sociales, cómo la gente usa el transporte público y está un poco hacinada, o cómo va a un bar y se relaja y bebe alcohol y no usa tapabocas, está contra gente en espacios cerrados. Entonces, en realidad son todo un conjunto de medidas que lo que buscan hacer es reducir los posibles escenarios de contagio. Entonces, muchas involucran cosas como o cerrar bares y restaurantes, o habilitarlos solo para delivery, o solo con mesas al aire libre. O, por supuesto, circulación de noche, restringirla, o reducir el aforo de los espacios cerrados, reducir las reuniones, bueno, no más de 5, no más de 10. Y en el caso más extremo es el confinamiento en la casa, digamos. Claro. Ahora voy a preguntas un poco más, tal vez de opinión o de lectura de la situación. Para vos, ¿el gobierno tendría que haber reducido la movilidad? El gobierno lo hizo. En diciembre tomó un conjunto de medidas, por ejemplo, fomentar el teletrabajo en las oficinas públicas y pedirle a los privados que hicieran lo mismo. Se cerraron los gimnasios y los lugares de ejercicio físico en espacios cerrados. Sí, se redujo los horarios de los restaurantes y bares, ¿no? En la noche. Exacto. Se redujo el aforo de transporte público. Son muchas medidas que fueron en esa dirección, digamos. O sea, ¿eso ayudó entonces para mitigar el impacto del aumento de casos? Probablemente. Es difícil saberlo con seguridad. Claro, sí, digo... Sobre todo porque coincidió con un momento en que fue el fin de cursos, ¿sí? De diciembre. Fue en la segunda quincena, digamos, de diciembre. Sí. Y con el periodo de licencias de enero. Entonces enero tuvo un pico, probablemente por las fiestas, pero después de ese pico bajó, ¿no? Bajaron los casos hasta 500 por día a fines de enero. Eso, si uno mira la movilidad, eso se corresponde con la movilidad. La movilidad se redujo en enero y a partir de febrero volvió a aumentar. Quizás sea lo que está ahora aumentando los casos. Tampoco es fácil saberlo. Lo que te quiero preguntar respecto a esto que estamos hablando es, hay ahora, por allí, hay una medida concreta y puntual, ahora, para la noche de hoy, que comienza a habilitarse el ingreso, por ejemplo, por la frontera para brasileños que van a ir a Río Branco específicamente a hacer turismo de compra, a los free shop, se va a controlar. Recién teníamos una nota con la presidenta del SECOED de Cerro Largo, se va a controlar que esos brasileños no continúen viaje rumbo al interior del país, pero por allí está la posibilidad de flexibilizar en un nuevo paso el tema de las fronteras. ¿Eso impactaría negativamente?
El desafío que tienen las autoridades ahora es conciliar las necesidades de la sociedad, económicas o sociales en general, y también la situación de las personas más vulneradas con el cuidado de la salud. Entonces, en ese equilibrio tiene que moverse el gobierno y siempre riesgos va a haber, y en este caso seguramente los haya, y me alegra escuchar que hay un plan de contingencia para minimizar los riesgos. Eso es lo que tiene que haber y me alegra escuchar eso. ¿Cómo ha sido este año? Estamos a muy pocos días de que se llega ese 13 de marzo de 2021 y se configure un año del 13 de marzo de 2020 donde sin duda nos cambió la vida a todos en Uruguay cuando se decreta la aparición del primer caso de COVID-19. ¿Cómo ha sido la vida para ustedes? Por ejemplo, integrantes del mundo científico que también integran. En aquel 13 de marzo todavía no existía el GACH, pero prontamente apareció. Mira, no me he puesto a pensar mucho, pero te podría decir que una montaña rusa, digamos, de emociones, ¿no? Desde la desesperación, la frustración, la angustia y el reconocimiento de la comunidad. Yo creo que una de las cosas que yo más rescato personalmente es cómo la sociedad ha valorado el trabajo de los investigadores y las investigadoras en el Uruguay, ha conocido a muchos de ellos, algunos son hasta celebridades casi y van a muchos programas de televisión, ¿no? Y se reconoce su trabajo y se valora como un bien público colectivo que tenemos investigadores e investigadoras y que, también paso el chivo, es un valor que tenemos que cultivar y proteger quizás y fomentar. Queremos más investigadores e investigadoras en Uruguay. O sea, de alguna manera este es un lado bueno de la pandemia, es decir, mostrar, revalorar o descubrir para mucha gente el trabajo que hace la comunidad científica en nuestro país. Eso lo valorás y lo destacás. Absolutamente. Durante un tiempo, obviamente son muchos los integrantes del GACH con visiones distintas. ¿Cómo han hecho para, en definitiva, lograr una síntesis en las decisiones que se toman? O recomendaciones, mejor dicho. Sí, en las recomendaciones juega como en todo grupo humano donde hay muchas opiniones. Diálogo y más diálogo y escuchar al otro. A veces uno tiene una visión parcial y desde los que más bien estamos vinculados a datos y modelos, tenemos una visión de realidad y de repente un médico que está a pie de cañón tiene otra visión. Y entonces, desde ese intercambio que también se da en el GACH y en el GIAD, donde también hay distintas profesiones investigadoras, pero también hay médicos, y en ese lenguaje, en esa discusión, uno se enriquece y al final del día tiene que llegar a alguna síntesis. Decía el doctor Radi en una entrevista que le escuchaba algunas semanas atrás, que también lo señalaba el doctor, el matemático Paganini, que probablemente cuando ya esté avanzada la campaña de vacunación y con una masa crítica de uruguayos importantes ya inmunizados, seguramente el GACH baje cortinas, por decirlo de alguna manera. Pero que, de alguna forma se va a buscar que todo ese trabajo, ese saber hacer que se demostró en este tiempo, la idea es que quede documentado o que quede de alguna forma plasmado en algo. ¿Qué es lo que piensan hacer? Mira, ¿lo han hablado por lo menos en el plenario? Sí, lo hemos hablado. No en específico de qué cosas hacer, pero sí que es una experiencia muy positiva para el país y para la comunidad científica y que tenemos que dejar algo institucional armado o una experiencia que quede clara para los próximos años, digamos. Claro. En el GIAD estamos archivando. Ahí va, yo te voy a preguntar, ¿el GIAD también está haciendo lo mismo? El GIAD, tiene una página web, tiene una cuenta de Twitter y ahí están los reportes y visualizaciones, pero sé que el Archivo General de la Universidad tiene acceso a todos los contenidos de GIAD y a algunos procesos de discusión interna y eso está quedando por lo menos en el archivo. Claro, sin tener una fecha exacta sabemos que a medida que avance la inmunización en nuestro país, el GACH baja cortinas. ¿Qué va a pasar con el GIAD? No tengo idea. ¿No lo han hablado? Si se va el GIAD como tema, probablemente se cierre en algún momento. Bien. Yo estoy ansioso porque se acaba el tema GIAD. Claro, porque lleva mucho estrés también para ustedes, porque digo, además de todo esto, tienen que trabajar en sus ámbitos y disponer el tiempo para el trabajo, para la familia, para sus afectos, ¿no? Eso es verdad, pero yo quiero que desaparezca el GIAD por el tema GIAD encima. Para el tema COVID. El COVID. Por todo lo que significa. Si hay que trabajar más, se trabaja. Somos los privilegiados los que no tenemos que estar a pie de cañón. Muy bien. Álvaro, gracias por estos minutos en Arriba Gente. Gracias a ustedes. Muy bien.